164 tenemos todo lo que tiene que ver con vocabulario de emergencias, ¿verdad? Dice ailments and injuries vocabulary. Ailments son las enfermedades, injuries son como heridas, ¿verdad? Heridas de accidentes. Esos son injuries. Y ahí tenemos imágenes y vocabulario. Las imágenes están enumeradas con el fin de que ustedes sepan cuál es la palabra que corresponde a esa imagen. Entonces, 164. En la 165 dice treatments and remedies vocabulary. Treatments son tratamientos y remedies son remedios, ¿verdad? Igual tenemos vocabulario enumerado. En la página 166 tenemos WH question words. Esas palabras que son las que utilizamos nosotros para las preguntas de información o las preguntas con WH, ¿verdad? Como siempre les digo. Entonces tenemos en una columna la question word, en la otra columna la función que dice, por ejemplo, la primera dice what, esa es la question word. La función, asking for information about something or asking for repetition or confirmation. Eso es preguntar por información acerca de algo o preguntar o solicitar que le repitan a uno o le confirmen lo que le están diciendo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, para eso utilizamos what. La otra dice example sentence, o sea, la oración es un ejemplo. Dice, por ejemplo, what's your name? What? I can't hear you. You did what? Entonces, la primera dice, what's your name? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué? No puedo escucharte. What? I can hear you. Y la otra dice, you did what? ¿Qué hiciste qué? Entonces, para eso es que utilizamos la palabra what. Estas palabras las tenemos aquí en ese documento que yo les envié a través de la plataforma, ¿verdad? Del foro de avisos. Dice WH question words y vienen las palabras en una columna y en la otra columna viene el significado en español, ¿verdad? O la traducción. What, qué, when, lo utilizamos para hablar de tiempo, cuándo, where, para hablar de lugares, dónde, which, el cual o los cuales, who, cuando hablamos de personas, quién o quiénes, whom, con quién, whose, de quién, why, para solicitar una razón o para explicar una razón, ¿verdad? Dice why reason, ¿por qué? How, ¿cómo? How far, ¿qué tan lejos? How long, ¿cuánto tiempo o por cuánto tiempo? How many, ¿cuánto? Cuando hablamos de sustantivos contables. How much también significa cuánto cuando hablamos de sustantivos incontables. How old, ¿cuántos años, verdad? ¿Cuántos años tiene usted o cuántos años tiene, eh, no sé, no específicamente cuántos años tiene usted, ¿verdad? How come, eso es como, ¿cómo, verdad? O es que, de manera informal. Una pregunta que viene aquí como ejemplo dice, where do you live? Por ejemplo, esta, ¿verdad? Estamos utilizando where, de lugar. Entonces, where do you live? ¿Dónde vive usted? I live in San José. Yo vivo en San José. En la página 167 tenemos un cuadrito con preguntas. Y en este caso tenemos también en la segunda columna auxiliares. La primera dice question word. Eso es lo primero que vamos a colocar, ¿verdad? Cuando vamos a hacer preguntas. Where, when, why, whom o who. Y los auxiliares, ¿verdad? Luego sigue el auxiliar. Do, will, has, did o has. Otra vez. Not o la contraction, ¿verdad? El not. Después el sujeto, luego el verbo. Y ahí colocamos también el signo de pregunta, ¿verdad? Y luego dice answer information. Entonces, por ejemplo, la primera dice, where do you live? Entonces, I live in Paris. When will we have lunch? ¿Cuándo tomaremos el desayuno? A la 1 p.m., ¿verdad? At 1 p.m. Why hasn't Tara done it? ¿Por qué Tara no lo había hecho? Because she can't, porque no puede. Y así, ¿verdad? Hay una serie de preguntas. Entonces, la estructura de ese tipo de preguntas es la WH word, luego el auxiliar, después el sujeto, después el verbo,
complemento y de último question mark o signo de pregunta. En la página 168 ahí lo que tenemos es práctica, en la página 169 tenemos práctica, en la 170 tenemos una lectura y un marque con X relacionado a la lectura, 171 otra lectura y en la 172 el marque con X de esa lectura. Luego tenemos en la 173 phrasal verbs. Entonces, ahí tenemos un cuadrito que dice, los phrasal verbs son verbos a los que acompaña un adverbio o phrasal verb, ¿verdad? O preposición, prepositional verb, modificando el sentido del verbo al que acompañan. Estas expresiones se forman combinando verbos con preposiciones o con adverbios. El significado de estos verbos compuestos puede ser muy distinto al que podríamos deducir del significado individual. O sea, si nosotros traducimos esas phrasal verbs literalmente, no van a tener sentido en algunas ocasiones, ¿verdad? O sea, es una phrasal verb que tiene un significado, pero que si lo traducimos literalmente no coincide. Entonces, lo importante es utilizarla exactamente así, ¿verdad? Y saber qué es lo que quiere decir cada una de ellas. Entonces, bueno, ahí está toda la información en español. No se las voy a leer toda. Y luego abajo de ese cuadrito, bueno, vienen en negrita, vienen varias, ¿verdad? Viene in, on, up, away, round, about, over, by, out, of, down, back, through, along, and forward. Y luego abajo dice, so you can say. O sea, estas son las palabras o los verbos que podemos utilizar. Y abajo dice, usted puede decir put on, get on, take off, run away, etc. O sea, ahí ya estamos formando los phrasal verbs. Abajo dice, we often use out of, up. Y viene, por ejemplo, otras phrasal verbs. Get on, drive off, come back, turn round. Y vienen oraciones con ese tipo de phrasal verbs. Pero, como ustedes saben que yo soy un poquito alcahueta a veces, yo hice un cuadrito con las palabras en español. Entonces les puse en la columna izquierda los phrasal verbs. La primera dice verbs with movement y a la par dice meaning y están en español. Entonces, en ese documento que ustedes tienen, todas esas phrasal verbs ya están traducidas. ¿Ok? Entonces, para que ustedes las estudien, tienen que estudiarlas. Ahora, yo se las estoy dando a ustedes ya traducidas. No quiere decir que porque yo se las traduje, ustedes no tienen que repasar lo que está en el libro. En el libro vienen las definiciones. Vienen, por ejemplo, viene, digamos, breakdown y vienen oraciones. Entonces, es importante que ustedes también repasen el libro, ¿verdad? No es que se van a quedar solamente con lo que yo les doy a ustedes en el documento. En la 174 viene una práctica, en la 175 viene lectura y abajo vienen más más phrasal verbs. Esas no están en este documento que yo les di. Estas vienen las phrasal verbs y viene la definición. Por ejemplo, la primera dice fall out y luego dice to separate. O sea, eso significa separar. Y después viene una oración. Después la otra dice keep up, continue. O sea, keep up significa continuar. Cut out, stop. O sea, cut out significa detenerse. Y así sucesivamente, ¿verdad? Después tenemos un marque con X en la 176. En la 177 viene vocabulario, también dice emergency traveling situations y viene Spanish word, English translation. Entonces vienen ya las palabras en español y la traducción en inglés. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Profe, ¿esto último en cuál página es? En la 177. Gracias. Dice emergency traveling situations. Y luego vienen unas columnas ahí, Spanish word, English translation. Spanish word, English translation.
En la 178 dice Crime and Emergencies. Crímenes y emergencias. Igual, es puro vocabulario. Entonces viene un cuadro ahí con imágenes y abajo de las imágenes viene el vocabulario. Después en la 179, ahí tenemos un diálogo y luego dice Future Tense with be going to. O sea, ahí ya lo que tenemos es el going to. A ver. Entonces, vamos a ver la estructura del going to. Recuerden que el going to lo utilizamos para hablar de futuro, ¿verdad? Especialmente, o sea, lo utilizamos para predicciones y también para planes establecidos. Sin embargo, se utiliza más, o el mayor uso que se le da, ¿verdad? Es el de los planes establecidos. Eso es como para lo que más se usa. Entonces, recuerden que going to significa ir a, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo digo, I am going to, yo voy a ir a. He is going to, él va a ir a. They are going to, ellos van a ir a. Eso es lo que quiere decir going to. Y siempre va a llevar el be al inicio, ¿verdad? Recuerden que be es am, are, is. Ese es el verbo to be. Entonces, tenemos aquí la explicación en el documento. Vamos a irnos al documento que yo les envié a ustedes a través de la plataforma. Tenemos las oraciones positivas. Sujeto, I, you, we, they, he, she, it. Verb to be, am, are, is. Going to. Y luego tenemos el verbo study en este caso y el complemento. Decimos, I am going to study a new language. Yo voy a estudiar un nuevo idioma. You are going to study a new language. Usted o ustedes van a estudiar un nuevo idioma. He is going to study a new language. Él va a estudiar un nuevo idioma. Después tenemos las oraciones negativas. Ahí también vamos a iniciar con el sujeto. I, you, we, they, he, she, it. El verbo to be, or, is. Not, el going to. Luego ponemos el verbo, otra vez study. Y el complemento, a new language. Y decimos, I am not going to study a new language. Yo no voy a estudiar un nuevo idioma. You are not going to study a new language. Usted o ustedes no van a estudiar un nuevo idioma. He is not going to study a new language. Él no va a estudiar un nuevo idioma. Luego tenemos las contractions. ¿Cómo formamos la contraction? Bueno, vamos a unir primero I am y nos queda I am. Luego vamos a unir are not y nos queda aren't, is not, isn't. Entonces ya yo no voy a decir I am not going, sino que digo I'm not going to study a new language. You aren't going to study a new language. He isn't going to study a new language. ¿Preguntas hasta acá? Yo no. Ok, seguimos. Luego tenemos las yes, no questions. Recuerden que con yes, no questions respondemos solamente sí o no, ¿verdad? Ahí no damos información. Solamente vamos a decir sí, no. ¿Cómo las vamos a iniciar? Bueno, le damos vuelta. No vamos a iniciar con el sujeto, sino que iniciamos con el verbo to be. Las dos primeras casillas se cambian, ¿verdad? Entonces, decimos que tenemos primero el verbo to be, am, are, is, el sujeto, I, you, we, they, he, she, it. Voy a conjugar am con I, are con you, we, they, is con he, she, it. Colocamos going to, después el verbo, el complemento y, muy importante, el signo de pregunta únicamente al final. No vamos a colocar al inicio, ¿verdad? Como lo hacemos en español. Únicamente la colocamos al final. Y decimos, am I going to study a new language? ¿Voy yo a estudiar un nuevo idioma? Are you going to study a new language? ¿Usted va a estudiar un nuevo idioma? Is he going to study a new language? ¿Va él a estudiar un nuevo idioma? Y luego tenemos ejemplos. Dice, are you going to study a new language? ¿Va usted a estudiar un nuevo idioma? Si la respuesta es positiva, decimos yes, I am. Nunca respondan if,
If es condicional. Este se utiliza únicamente para las oraciones condicionales. Si yo pudiera, si yo quisiera, si yo tuviera, si yo hubiera visto, ¿verdad? Solamente ahí vamos a utilizar if. Para responder vamos a utilizar yes. Entonces, yes, I am. O negativamente, no, I am not. La siguiente dice, is he going to study a new language? Respuesta positiva, yes, he is. Respuesta negativa, no, he isn't. La última dice, are they going to study a new language? ¿Van ustedes a estudiar un nuevo idioma? Yes, they are. Perdón, van ellos a estudiar un nuevo idioma. Yes, they are. Sí, sí van a estudiar. O no, they aren't. No, ellos no lo van a hacer. Y la última estructura que tenemos es la WH question or information questions. Recuerden que en estas no podemos responder con una sola palabra. Aquí vamos a dar información completa, sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? Decimos entonces que vamos a iniciar con la WH word, que es muy importante conocerlas. Ya ustedes ahí las tienen, nada más estudienlas para que se las aprendan, ¿verdad? Aquí vamos a tener why, que es la primera palabra con la que iniciamos. Luego tenemos el verbo to be, are, is, el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, going to, el verbo, en este caso tenemos study, y el complemento más el signo de pregunta. Entonces decimos, why am I going to study a new language? ¿Por qué voy yo a estudiar un nuevo idioma? Why are you going to study a new language? ¿Por qué usted va a estudiar un nuevo idioma? Why is he going to study a new language? ¿Por qué va él a estudiar un nuevo idioma? Si la pregunta fuera, por ejemplo, why are you going to study a new language? ¿Por qué usted va a estudiar un nuevo idioma? Yo podría responder, I'm going to study a new language because nowadays is needed. Yo voy a estudiar un nuevo idioma porque en estos días es necesario. Aquí tenemos otras oraciones. Por ejemplo, what are you going to do for Halloween? ¿Qué va a hacer usted en Halloween? La respuesta puede ser, I don't know. I'm not going to do anything special. No sé, yo no voy a hacer nada especial. ¿Verdad? Esta también podría ser una pregunta con going to. ¿Preguntas hasta acá? No. Ok. No, profe, gracias. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Tenemos en la página 180, ahí lo que tenemos es como un ejemplo. Después en la página 181, ahí lo que tenemos son las oraciones positivas y las oraciones negativas, las preguntas, o sea, todas las estructuras que yo les di a ustedes, pero en un solo cuadrito. Luego dice gonna, hay una parte de ahí que dice gonna. Ese gonna significa going to. Entonces, en lugar de decir I'm going to, digo I'm gonna study, ¿verdad? Por ejemplo, eso es una contracción, ¿verdad? Es como cuando contraemos las oraciones negativas. Pero entonces aquí, en lugar de decir going to, decimos gonna. Eso es muy común. Eso se utiliza demasiado. Entonces, por ejemplo, I'm gonna study a new language. You're gonna study a new language. He's gonna study a new language. Es como un tipo contraction, ¿verdad? Para que si ustedes lo oyen, sepan qué quiere decir. Que no se vayan a sorprender. Es normal. Gonna significa going to. Tenemos en la 182 práctica. En la 183 hay lectura. 184 lectura. En la 185 un marque con X de la lectura anterior. En la 186 hay más práctica. Y en la 187 tenemos el futuro, pero con will, ¿verdad? Recuerden que going to es para hablar de futuro. Will también es para hablar de futuro. Entonces, en este caso igual, ¿verdad? Lo vamos a utilizar para hablar de futuro, pero
para hacer predicciones. Este se usa más para predicciones, ¿verdad? Ejemplo, dice, she will come soon. Ella vendrá pronto. También para hacer predicciones, pero de algo que ya es un hecho, ¿verdad? Ejemplo, the sun will rise at 6:30 tomorrow. El sol se levantará mañana a las 6:30 de la mañana. ¿Okay? Entonces, también en este caso se utiliza el will. ¿Cómo voy a hacer yo una oración con will? Cualquier verbo que yo ponga después de will se convierte en futuro. Esa es la función del will. No tiene ningún significado como palabra, ¿verdad? Es un auxiliar que lo único que hace es convertirme el verbo en futuro. Es parte de la estructura y esa es la función que tiene. Buenas Entonces, por ejemplo, noches. sí, buenas noches. Profe, una preguntita. Es que yo Ujú. hace rato que me salgo y me meto y salgo porque no la veo. ¿Será Ah, el Teams ok. mío que está fallando? No, es el Teams de todos. Parece que no me pueden ver a mí, no pueden ver lo que yo estoy publicando. Ah, Entonces, lo que yo hice fue subirles este documento en el foro de avisos. Lo puede descargar de ahí. Es el último, el primer mensaje con el que usted se topa. Dice Week 12, Summary 5. Summary Summary, 5. Summary Unit 5. Es el resumen de la unidad 5. Eso es con lo que estamos trabajando. Entonces, estamos utilizando la antología y estamos utilizando también el documento, pero lo estamos utilizando de esa forma porque desde que ingresamos está la pantalla oscura, me dijeron. Mi profe, yo estoy hace rato que me meto y me salgo, me meto y me salgo. Digo, no debe ser el Teams que me está fallando. Sí, sí es el Teams. Bueno, ¿por cuál página están, profe? Disculpe. 187. Ok, está bien, gracias. Con mucho gusto. Y puede descargar el documento porque estamos utilizando el documento también. Yo por Ok. eso lo que hice fue que se los puse en el foro de avisos para que lo pudieran descargar y entonces lo trabajamos desde ahí. Ah, bueno, está bien, profe. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. De igual manera la clase queda grabada, ¿verdad? Ajá. Entonces, estoy compartiendo y todo como si me pudieran ver, aunque yo sé que no me pueden ver y no pueden ver lo que estoy compartiendo, pero espero que eso sí quede grabado. Ah, bueno. Está bien, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, chicos, entonces les decía, ¿verdad? Que la función del will, la función que tiene es convertirme en futuro todos los verbos que yo le coloque después. Entonces, por ejemplo, si yo digo wash, que es lavar, si digo will wash, lavaré. Sing, cantar. Will sing, cantaré. Eat, comer. Will eat, comeré. Jump, saltar. Will jump, saltaré. Run, correr. Will run, correré. ¿Verdad? Eso es lo que hace el will. Entonces, ahora sí, vamos a darle la estructura de las oraciones positivas. Vamos a iniciar con el sujeto. I, you, we, they, he, she, it. Todas esas, esa información, chicos, ustedes la tienen en el libro, ¿verdad? En la antología. Pero yo se las estoy mostrando a ustedes aquí en el documento que les subí en el foro de avisos que ustedes descargaron de ahí. Entonces vamos a dar las oraciones que tenemos en este documento. ¿Verdad? Entonces, ahorita en este momento estamos trabajando desde el documento. Entonces, oraciones positivas, sujeto, I, you, we, they, he, she, it, will, que es el auxiliar, ¿verdad? El verbo en su forma base, aquí yo no le voy a hacer nada al verbo, simplemente lo coloco, ¿verdad? En infinitivo. Y el complemento. Siempre vamos a iniciar con mayúscula y terminamos con punto. Eso es muy importante. Decimos, I will wash the car. Yo lavaré el carro. You will wash the car. Usted lavará el carro. He will wash the car. Él lavará el carro. Las oraciones negativas, igual, vamos a iniciar con sujeto. I, you, we, they, he, she, it. Will. Luego ponemos not. El verbo en su forma base y el complemento. Decimos, I will not wash the car. Yo no lavaré el carro. You will not wash the car. Usted no lavará el carro. He will not wash the car. Él no lavará el carro. Y también tenemos las contractions. Las contractions ustedes las van a encontrar en la página 189. Ahí hay
un cuadrito donde vienen las contractions. Yo se las puse aquí en el documento abajo de las oraciones negativas y dice will not igual won't, ¿verdad? Entonces, ya en lugar de decir I will not, yo voy a decir I won't wash the car, you won't wash the car, he won't wash the car. ¿Preguntas hasta acá? Sí, profe, el won't es para negativo, ¿verdad? Ajá. Es el que se Es usa. sí, es la contracción de will not. En lugar de decir I will not, yo digo I won't. I won't. Ajá. Es muy Y importante cuando yo escribo eso, colocar el apóstrofe. No puedo poner want sin colocar el apóstrofe en la T, ¿verdad? ok. Sí, porque ese es negativo. Profe, y esos dos palitos es la contracción de will, entonces. No, will, recuerde que will se escribe con dos L's. Sí, pero digámosle, ya contraída. En negativo es want. Ajá. Si yo voy a decir I will, entonces sí, yo pongo I, ¿verdad? La I latina, el apóstrofe, pongo dos L's y eso sí quiere decir I'll, ya Ajá, contraído. a eso me refería, entonces sí, bien, bueno. Okay. Está bien, Sí. profe, muchas gracias. Con gusto. Luego tenemos las yes, no questions. Recuerden que aquí respondemos solamente sí o no. Pero como es con will, entonces yes I will o no I won't, ¿verdad? Igual vamos a iniciar en este caso con el auxiliar. ¿Por qué? Porque recuerden que con las preguntas le damos vuelta a las dos primeras casillas. Entonces ya no voy a empezar con el sujeto, sino que empiezo con el auxiliar. Entonces coloco primero will, después pongo el sujeto, I, you, we, they, he, she, it. Luego coloco el verbo en su forma base. En este caso tenemos wash, el complemento y question mark o signo de pregunta. Decimos, will I wash the car? ¿Lavaré yo el carro? Will you wash the car? ¿Lavará usted el carro? Will he wash the car? ¿Lavará él el carro? Y aquí tenemos preguntas con respuestas positivas y negativas. La primera dice, will you wash the car? ¿Lavará usted el carro? Yes, I will. Sí, sí lo haré. O no, I won't. No, no lo haré. Vean que dice, la pregunta dice you y la respuesta dice I. ¿Por qué? Porque me están preguntando a mí. Entonces, ¿usted lavará el carro? Sí, sí lo haré. O no, no lo haré. Por eso dice, will you wash the car? Yes, I will. O no, I won't. Luego con she. Will she wash the car? Yes, she will. O no, she won't. ¿Lavará ella el carro? Sí, sí lo hará. O no, no lo hará. Will they wash the car? ¿Lavarán ellos el carro? Yes, they will. Sí, ellos lo harán. O no, they won't. No, no lo harán. Después tenemos las WH words, perdón, las WH questions. Aquí ya no vamos a iniciar con will, sino que vamos a colocar la WH word al inicio. O sea, toda la estructura después de will se mantiene igual que la anterior, pero vamos a colocar la WH word. Entonces, eso me convierte esta pregunta en una pregunta de información o una WH question, que tengo que a la hora de responder contestar con una oración que contenga sujeto, verbo y complemento. Entonces dice, why will I, perdón, iniciamos con la WH word, luego tenemos el will, después el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, el verbo en su forma base, en este caso wash, el complemento y el signo de pregunta. Aquí tenemos tres WH words diferentes, why, whom y when, ¿verdad? Entonces, why will I wash the car? ¿Por qué lavaré yo el carro? Whom will you wash the car? ¿Con quién lavará usted el carro? When will he wash the car? ¿Cuándo lavará él el carro? Vean que tenemos tres preguntas diferentes, ¿verdad? Porque dependiendo de la WH word, la pregunta cambia. Vean que toda la estructura es igual, lo único que varía es la WH word y cambia completamente la pregunta. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. La WH question. When will they wash the car? ¿Cuándo lavarán ellos el carro? Y la respuesta, que es una oración completa, dice, they will wash the car later. Ellos lavarán el carro más tarde. Luego tenemos las contractions, que ahí se los puse, ¿verdad? Están en la página 188 y dice, I will igual I'll, la contracción que me estaba preguntando Vanessa. You will, you'll.
¿verdad? Pongo you, pongo el apóstrofe, pongo las dos L's. Entonces ahí estoy también haciendo contraction. Y las demás ustedes las van a encontrar en un cuadrito en la página 188. Dice positive contraction, abajo. Dice I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, you'll, and they'll. Ahí están a la par. Y después dice negative contraction en la página 189. Entonces ahí van a encontrar contraction negativas. Digamos, yo aquí, por ejemplo, normalmente les doy como las básicas, pero ustedes van a encontrar más en la antología. ¿Preguntas? Cualquiera de las dos está correcta, profe. Si uno contesta, por ejemplo, que yo conteste she will not o que conteste she won't. Sí, exacto. A menos que en el examen diga que tiene que utilizar contraction, cualquiera de las dos está correcta. Ok, está bien. Gracias. Si ahí dice que utilice contraction y usted pone will not, entonces está malo. Si ahí le está diciendo, pero si ahí nada más dice que responda, puede utilizar cualquiera de las dos. Lo más común es utilizar la contraction, Ajá. pero si usted no la usa y no está especificada en el examen, no pasa nada. Sí, sí, pero yo sé que sí es la más común es usar el won't para saber que, o sea, como para que ustedes sepan que uno sabe que la negativa es won't. Ajá. Sí, Está es bien. lo más común, pero si usted contesta will not, no pasa nada. Está bien, profe. Muchas gracias. Ok. Luego tenemos en la página 190, will versus going to, ¿verdad? Entonces, este cuadrito que yo les puse a ustedes en el documento es el mismo que tienen en la antología. Yo no le cambié absolutamente nada. Lo que hice fue agarrarlo y copiarlo ahí. Pegárselos aquí. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar will y cuándo vamos a utilizar going to? Como yo les explicaba a ustedes, el going to normalmente lo vamos a utilizar si lo utilizamos para predicciones, pero más que todo para planes establecidos. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar para predicciones? Cuando hay una evidencia de que algo va a suceder, ¿verdad? Cuando estamos prácticamente seguros de que así va a suceder. Entonces usamos going to. En ese caso, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a utilizar will? Cuando vamos a tomar decisiones rápidas y el ejemplo dice, I'm thirsty. I think I will buy a drink. Estoy sediento. Creo que compraré una bebida. Para hacer ofrecimientos, ¿verdad? Dice, that looks heavy. I will help you with it. Eso se ve pesado. Te ayudaré con eso. Para hacer promesas. Promise. Don't worry. I won't tell anyone. No te preocupes, no le diré a nadie. Threat. Para hacer amenazas. If you don't stop, I will tell your mother. Si no te detienes, le diría a tu mamá. Refusal. Para rechazar cosas, ¿verdad? Ahí en ese caso utilizamos won't. Entonces dice, she won't listen to anything I say. Ella no escuchará nada de lo que yo diga. ¿Verdad? Entonces, eso es como una forma de rechazo, ¿verdad? Y luego dice, you can use both will and going to for making predictions. Usted puede utilizar will y going to para hacer predicciones. Ejemplo, I think it will rain tomorrow. Yo pienso que lloverá mañana. I think it is going to rain tomorrow. Yo pienso que va a llover mañana. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, la misma oración, nada más, una con will y la otra con going to. Y las dos son predicciones. ¿Ok? Y ahí vienen otros ejemplos. Dice, are you busy this evening? Y ahí vienen también otras oraciones, igual que como las que les acabo de leer, con will y con going to. Ustedes las tienen en el libro, desde ahí las pueden ver. Profe, tengo una duda. Sí, dígame. El going to, yo tenía como la idea de que era como para planes y usted más bien dice que es como para predicciones. No, lo que les digo es que también se puede usar para predicciones. La forma más común de utilizarlo o el uso más común que se le da al going to es para planes establecidos. Es el uso más común. Es el uso más común, ok. Ajá, que es lo que usted me estaba diciendo. Eso no quiere decir que no lo pueda utilizar para predicciones. Sí se puede utilizar para predicciones cuando tenemos, digamos que ¿qué le digo? Un 90% de seguridad de que algo va a suceder. Cuando hay Ok, evidencia de que algo va a suceder.
Ah, ok, está bien. Y digámosle, ¿y qué pasa si uno lo acorta como el gonna? No pasa nada. También, pues no hay problema. No, Esa es exactamente, una, no pasa nada. Digamos, no pasa nada cuando usted lo va a utilizar, ¿verdad? Sin embargo, en un examen tiene que poner going to. Ahí sí tiene que usar going to. ok, está bien, profe. Eso era. Gracias. Sí. Porque en el examen siempre le va a decir que use going to. Nunca le va a decir que contraiga el going to. Ok, está bien. Está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, porque el gonna es como muy informal. Entonces, eh, cuando Es, hacemos una redacción, en una redacción no vamos a poner gonna. sí, eso le iba a decir, que el gonna yo creo que es más informal. Sí. Sí, Ok, el gonna es informal, es una contraction, pero es muy informal. ok. Entonces, lo podemos utilizar al hablar, pero a la hora de escribir una redacción, a menos que sea, digamos, somos amigas y usted me está escribiendo, entonces sí, yo uso gonna y usted también usa gonna. Pero si usted le va a escribir a alguien que usted no conoce, usted no le puede poner gonna, tiene que ponerle Ujú, going to, ¿verdad? ujú, Porque tiene que hacerlo de manera formal. ujú. Tiene razón. Sí, Ujú, gracias. con gusto. Luego tenemos en la 191. Ahí hay una lectura y basada en esa lectura hay unas preguntas que se deben de responder. Yo les aconsejo siempre que las respondan, aunque no lo podamos hacer aquí, porque para hacerlo aquí tenemos que hacer la lectura y por tiempo no lo podemos hacer. Pero siempre es importante que ustedes traten de hacerlo porque es la única forma que tienen ustedes de practicar. Yo siempre les digo, la mejor práctica que ustedes tienen es la del libro, ¿verdad? Entonces es importante. Vamos a ver si logramos abarcar toda la materia de esta unidad. No sé, todavía nos queda un tiempo. En la 192 tenemos práctica también. Vean que ahí dice I'll. Ahí viene la contracción I'll, ¿verdad? Del I will. Entonces, para que ustedes la completen. En la 193, eso es en la 192. En la 193 dice unanticipated appointments, ¿verdad? Citas imprevistas. Y ahí lo que viene es vocabulario también. En la 194 dice vocabulary occupations, es vocabulario sobre ocupaciones. En la página 195 lo que tenemos es las reglas de la tercera persona. Vamos acá. Yo les tengo un cuadrito que es diferente a este que está aquí. O sea, es lo mismo, nada más que el cuadrito yo se los hice diferente o se los pegué diferente. El que tengo aquí es el que viene en otro libro, otra antología, pero es exactamente lo mismo, son las mismas reglas. Entonces, no es que haya reglas diferentes, son las mismas, nada más que el cuadrito es diferente. Porque lo hice en uno solo, aquí vienen varios. Entonces dice que, bueno, el uso de la tercera persona, ¿verdad? La tercera persona, ustedes tienen que tener claro que es he, she, it. Esa es la tercera persona y eso es lo que ustedes tienen que tener muy claro. ¿Por qué? Porque es aquí donde se aplican estas reglas. Entonces, las reglas dicen que si tenemos una E silenciosa al final del verbo, vamos a utilizar una S, ¿verdad? Cuando hablamos en plural o cuando hablamos en tercera persona en este caso. Entonces, una E silenciosa se refiere a la forma en que pronunciamos las palabras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos close. Close tiene una E al final, pero no la pronunciamos. Si fuera en español decimos close, pero estamos hablando en inglés, entonces decimos close. Por eso se llama E silenciosa. Entonces es en la pronunciación, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una palabra como esa y estamos hablando en tercera persona, por ejemplo con she, le ponemos una S al final. No vamos a decir she closes, decimos she closes, he closes, it closes, ¿verdad? It closes the door. Luego tenemos un verbo que termina con una vocal más una Y. En ese caso solamente agregamos una S. He plays video games. O she plays video games. It plays with its ball. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, igual, solo agregamos una S.
Cuando tenemos un verbo que termina con una consonante más una Y, aquí la regla dice que quitamos la Y, colocamos una Y latina y le agregamos ES, ¿verdad? Ejemplo, study, estudiar, ¿verdad? Study. Entonces, aquí quitamos la Y, ponemos C latina y agregamos ES. She studies, he studies, ¿verdad? Él estudia, ella estudia. Los verbos que terminan con una O, como go o do, ahí lo que hacemos es agregar ES. Entonces nos va a quedar escrito, ustedes van a ver goes o does, ¿verdad? Obviamente la pronunciación es go y does. Y los verbos que terminan con una S, con Z, con SH, con TCH, CH y X, lo que vamos a hacer es agregar ES al final. Ejemplo, mes, meses, bus, buses, hatch, hatches, finish, finishes, teach, teaches, fix, fixes. Esas son las que ustedes tienen ahí. Por ejemplo, aquí vienen oraciones. Dice, a mechanic fixes cars. El mecánico arregla carros. She watches soap operas every afternoon. Ella ve novelas todas las tardes. He kisses his wife before he goes to work. Él besa a su esposa antes de irse a trabajar. Okay, entonces, como ustedes pueden ver, esos son los usos que se les da a esos verbos. Entonces, ahí ustedes tienen las indicaciones y tienen ejemplos en la antología en la página 195 y 196. Más o Y menos algo, también, perdón, profe, más o menos algo así nos puede salir en la práctica de usar estas reglas. esto les puede salir, por ejemplo, viene una oración y les dan un verbo. Digamos que viene una oración y les dan el verbo go, entre paréntesis. Ustedes tienen que sacar ese verbo de ahí y colocarlo. Tal vez dice he y viene el espacio y dice go. Ustedes tienen que poner goes. Cambiar el verbo es Colocar usar la regla de la tercera persona en el verbo. exacto, conjugar el verbo. O puede ser que venga la oración y venga en un marque con X. Entonces venga go, goes y no sé, went. Entonces ustedes tienen que marcar con X la opción correcta. Sí, porque went ya estamos hablando que ese es el de la tercera línea, ¿verdad? De los irregulares. Ajá, exactamente. Entonces ya hay que saber ahí conjugar el verbo goes, porque ahí lo que estamos Ajá, usando es la regla de la tercera persona. exacto. Ok, está bien, profe. Gracias. Con gusto. Luego en las páginas 196 tenemos la pronunciación de la S al final del verbo. Igual ahí yo les puse a ustedes un cuadrito. Dice pronunciation of S. Entonces, dice que la pronunciación de las palabras al final con la S, ¿verdad? Depende del sonido final de la consonante. De eso es de lo que, ¿a qué se refiere con eso? Que si la consonante es, por ejemplo, una voiced o una letra que tiene vibración, ¿verdad? Entonces, depende de eso el sonido, de si tiene vibración o no tiene vibración. Por ejemplo, raise, raise, eso tiene vibración. Entonces, el sonido final va a ser raises, raises. Eso siempre va a ser igual en tercera persona o en plural, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los sonidos que tiene? Y Z, sibilant se llama. O la S nada más, que es voiceless, voiceless sin voz. O la Z solamente dice voiced con voz. Entonces, viene una serie de reglas también. Por ejemplo, todas las palabras que terminan con CE, S, X, Z, S, CH, SH o GE van a tener un sonido sibilant, ¿verdad? El sonido va a ser con IZ. Ejemplo, raise, raises, bus, buses, box, boxes, prize, prizes, kiss, kisses, watch, watches, dish, dishes, change, changes. ¿Ok? El sonido es is. Si ustedes escucharon bien, vean que yo no dije races, dije raises. Races, raises. ¿Ven la diferencia? Se escucha muy poquito, pero sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí, señora, sí se nota.
Ujú. Luego viene la otra que dice que esta es voiceless y el sonido final es con S. La S no tiene sonido. ¿Cuáles van a utilizar ese sonido final? Las palabras que terminen con P, con K, con T, con F, con PH y con TH. ¿Por qué esas? Porque esas no tienen sonido. Ejemplo, si yo digo sleep, sleep, no suena, ¿verdad? Entonces, sleeps, books, huts, cliffs, graphs, myths. Esas son con S. Y luego tenemos las que tienen el sonido Z o el sonido Z, ¿verdad? Z, como un zumbido. Son todas las palabras que terminan con B, con D, con G, con L, con M, N, G, R, V, Y. Todas esas tienen vibración. Entonces, por ejemplo, crab, crab. Entonces el sonido va a ser crabs. Word, words. Bag, bags. Deal, deals. Vean que yo no digo deals, digo deals. Dream, dreams. Fang, fangs. Sing, sings. Wear, wears. Glove, gloves. Play, plays. Ok, no es place, es plays. Ok, el sonido es como una Z. ¿Es un sonido que a nosotros nos va a costar? Sí, sí nos va a costar porque no es un sonido que utilizamos en español. Entonces, tenemos que tener como conciencia al inicio de que no vamos a decir place, sino plays, ¿verdad? Que no vamos a decir changes, sino changes, changes. Ya las otras sí, sleeps, books, esas sí suenan como la S de nosotros. ¿Preguntas hasta acá? No, la S, profe, esa no hay que sonar, la verdad, la de la S. Esa cuando, o sea, No, por ejemplo, con la sleep, sleep, ahí no se pronuncia esa S es muda. no, si yo digo sleep, I sleep, yo duermo, pero si yo voy a decir she sleeps, ahí sí la tengo que pronunciar. She sleeps, he sleeps. Se Ahí habla en sí la, plural. no, ahí estoy hablando en tercera persona. Ella duerme, él duerme, it sleeps, él duerme, Ah, sí. el gato o el perro, ¿verdad? Entonces, Ah, books, books sería en plural. Entonces, I have 3 books. No es lo mismo que yo diga I have a book, que yo diga I have 3 books. ok, ok, Ujú. está bien. Sí, Gracias. entonces depende de lo que esté diciendo yo en ese momento. Ujú. Ok. Ok, luego tenemos en la 197, tenemos una lectura con un marque con X y también hay otra práctica ahí de completar la oración en presente simple. Y ahí dice que tenemos que utilizar la frase need to. Need to es necesitar, ¿verdad? Luego tenemos el futuro continuo. Future continuous o future progressive. Recuerden que progressive y continuous es lo mismo. Eso es en la página 198. Igual ustedes lo tienen en el documento. Ah, bueno, vean que aquí tengo todavía otro cuadrito de la pronunciación final de la S. Ahí dice pronunciation y luego vienen los plural nouns, o sea, sustantivos en plural y tercera persona. Entonces ahí ustedes los van a ver. Okay. Luego tenemos el future progressive o future continuous. Futuro progresivo o futuro continuo. En este caso, vamos a utilizar el verbo con ing y vamos a utilizar el will. Vamos a utilizar los dos. Ese ing es el ando, endo, ¿verdad? Watching, observando. Running, corriendo, ¿verdad? Eating, comiendo. Singing, cantando. Dancing, bailando. Pero aquí siempre vamos a utilizar will be. Entonces, vamos a tener el sujeto I, you, we, they, he, she, it. El auxiliar will, que recuerden que el will lo que hace es convertirme todo a futuro. Todo lo que ponga después es futuro.
Be, el verbo to be, pero así como está, ¿verdad? Be, nada más. El verbo con ing y el complemento. Entonces yo voy a decir, I will be watching a movie. Este will be, ¿verdad? Estará o estaré. Porque recuerden que be es ser o estar. Entonces, I will be watching a movie. Yo estaré viendo una película. You will be watching a movie. Usted estará viendo una película. He will be watching a movie. Él estará viendo una película. Las oraciones negativas, igual, iniciamos con el sujeto. I, you, we, they, he, she, it. Después ponemos el auxiliar will. Después ponemos not. Después be, que significa ser o estar, ¿verdad? El verbo con ing y el complemento. Decimos, I will not be watching a movie. Yo no estaré viendo una película. You will not be watching a movie. Usted no estará viendo una película. He will not be watching a movie. Él no estará viendo una película. Y como ya ustedes saben, ¿verdad? La contraction de will not es won't. Unimos will not y nos queda won't. Entonces yo lo que hago es decir, I won't be watching a movie, you won't be watching a movie, o he won't be watching a movie. ¿Preguntas? Profe, yo veo que aquí, digámosle, en el will, abajito, en la número 1 y la número 2, están usando el will con el have. Más abajito. Ya no, o sea, ya no están usando con el will be, sino es un will have. Ah, he will have. Eso, Ajá. ahí lo que están poniendo son como opciones para que ustedes escojan. He will be leaving the Bueno. house, he will have left the house, o he will be at home. He Bueno, will pero no es que va con ese, o sea, es obviamente es como usted nos está diciendo, con el be. Sí. Bueno. Eso es como para que ustedes escojan la correcta. Bueno, sí, es que eso me Profe, confundió. ¿Sí? es que, bueno, lo anterior will, cuando usaba will y se ponía el verbo, no se conjugaba, pero a la hora que se pone ese be, sí se debe conjugar, entonces. En este caso sí, porque este es otro tiempo verbal. El otro era futuro simple. Entonces era will y el verbo. Estaré, comeré, brincaré. Este es estaré comiendo, estaré brincando, estaré jugando, estaré bailando. Ok, perfecto. Gracias, profe. Con gusto. Entonces el otro era futuro simple y este es futuro continuo o futuro progresivo. Es que son dos tiempos verbales diferentes. Los dos son de futuro, pero son tiempos verbales diferentes. Ok, entonces este siempre va a ir will be. El continuo siempre va a ser will be. Y si es negativo, will not be. Y el verbo con ing. Y también puedo usar el won't en este. Ajá, sí. Okay. Sí. Won't be y el verbo con ing. Gracias. Con gusto. Esa parte nunca va a cambiar, ¿verdad? El will be o won't be no va a cambiar. Lo único que cambia es el verbo y el complemento. Okay. Luego tenemos las yes, no questions. Aquí, como ustedes saben, damos vuelta a las dos primeras casillas y ya no vamos a iniciar con sujeto, sino que iniciamos con will, ¿verdad? Aunque coloquemos otras cosas en el centro, siempre will be queda ahí, ¿verdad? Will subject be, en este caso, porque cambiamos el sujeto con el will, ¿verdad? Le dimos vuelta. Entonces, iniciamos con will, luego tenemos el sujeto, I, you, we, they, he, she, it. Luego tenemos be, el verbo con ing, el complemento y el signo de pregunta. Decimos, will I be watching a movie? ¿Estaré yo viendo una película? Will they be watching a movie? ¿Estarán ellos viendo una película? Will he be watching a movie? ¿Estará él viendo una película? Y luego tenemos ejemplos. Esas son yes, no. Entonces solo respondemos sí o no, ¿verdad? Entonces, will you be watching a movie? ¿Estará usted viendo una película? Yes, I will. Sí, sí lo estaré haciendo. O no, I won't. No, no lo estaré haciendo. Will he be watching a movie? ¿Estará él viendo una película? Yes, he will. Sí, sí lo estará haciendo. O no, he won't. No, no lo estará haciendo. Will they be watching a movie? ¿Estarán ellos viendo una película?
Yes, they will. Sí, sí lo estarán haciendo, o no, they won't. No, no lo estarán haciendo. Y por último tenemos las WH questions. Recuerden que aquí las WH requieren de una respuesta que contenga sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Aquí no podemos simplemente decir yes, I will o no, I won't, ¿verdad? Aquí vamos a responder con una oración completa. Oración completa me refiero a que tenga sujeto, verbo y complemento, no que sea una oración de 4 líneas, ¿verdad? Lo importante es que tenga esos 3 elementos. Igual, aquí vamos a iniciar con la WH word, en este caso tenemos when, y todo lo demás después del will, la estructura es exactamente igual que la yes, no. Entonces, tenemos la WH word, will, el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, be, el verbo con ing, el complemento y el signo de pregunta. Tenemos entonces, when will I be watching a movie? ¿Cuándo estaré yo viendo una película? When will you be watching a movie? ¿Cuándo estará usted viendo una película? When will he be watching a movie? ¿Cuándo estará él viendo una película? Y aquí tenemos ejemplos de pregunta y respuesta. La pregunta dice, when will he be watching a movie? ¿Cuándo estará él viendo una película? He will be watching a movie tonight. Él estará viendo una película esta noche, ¿verdad? Hoy en la noche. ¿Okay? Hasta ahí llegaríamos con esa estructura. ¿Preguntas? No, yo por el momento no. Ya le pregunté No. todo lo que quería. No, 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 de eso se trata, de que hagan todas las preguntas. Nos queda una estructura más. Ya tenemos el tiempo completo. Si ustedes me dicen, quedan conmigo, vemos la última estructura que nos falta. Por mí no hay problema. Profe, Ok. usted ya no va a hacer lo mismo con nosotros de la vez pasada, o sea, como que en algunas clases ahí hacer algunas prácticas o no, eso. Podría hacer una práctica la próxima semana, pero si quiere terminamos esta estructura y lo hablamos un momentito después de la ¿Está bien? clase. ¿Está bien? Ok, entonces tenemos la siguiente estructura que sería el presente perfecto progresivo o presente perfecto continuo. O sea, seguimos con el progresivo, pero esta vez es un tiempo perfecto. Recuerden que con los tiempos perfectos, vamos a utilizar el pasado participio. Entonces, siempre vamos a utilizar be, pero ya no vamos a decir be, sino been, ¿verdad? Estado. En este otro era will be, estaré, ¿verdad? O estará. Era futuro. En este es presente perfecto progresivo. Entonces, en el presente perfecto progresivo utilizamos have, que significa han o hemos o han, been, que significa hemos estado, ¿verdad? Been es estado, y luego el verbo con ing. Entonces, tenemos la oración positiva primero. Vamos a iniciar con el sujeto I, you, we, they, he, she, it. Aquí vamos a utilizar have or has. Recuerden que has lo vamos a utilizar siempre con la tercera persona. Aquí vamos a aplicar esa regla, ¿verdad? Has con he, she, it. Entonces, have con I, you, we, they, has con he, she, it. Been para todos los demás, ¿verdad? O sea, con I, con you, we, they, he, she, it, vamos a utilizar been. Y el verbo con ing, más el complemento. Decimos entonces, I have been waiting for you about 4 hours. He estado esperando por usted alrededor de 4 horas. O I have been studying for 3 months. Yo he estado estudiando por 3 meses. You have been studying for 3 months. Usted ha estado estudiando por 3 meses. He has been studying for 3 months. Él ha estado estudiando por 3 meses. Oraciones negativas. Sujeto siempre, ¿verdad? Las oraciones siempre van a empezar primero con el sujeto y las preguntas son las que le damos vuelta. Entonces, como es una oración negativa, iniciamos con el sujeto. I, you, we, they, he, she, it, have or has, not, been, el verbo con ing y el complemento. Y decimos, I have not been studying French for 3 months. Yo no he estado estudiando francés por 3 meses. O you have not been studying for 3 months. Usted no ha estado estudiando por 3 meses. He has not been studying for 3 months. Él no ha estado estudiando por 3 meses. Como en todo, aquí también tenemos contraction, ¿verdad? Ustedes saben,
Unimos have not y nos queda haven't. Unimos has not y nos queda hasn't. Entonces yo voy a decir, I haven't been studying for 3 months. You haven't been studying for 3 months. O he hasn't been studying for 3 months. ¿Preguntas hasta acá? De No. mi parte, no. Ok. Luego tenemos las yes, no questions. Aquí es donde le damos vuelta a las dos primeras casillas. Entonces ya no voy a empezar con el sujeto, sino que empiezo con have or has. Entonces coloco have or has, luego el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, been, el verbo con ing y el complemento. Decimos, have I been studying French for 3 months? He estado yo estudiando francés por 3 meses. Have you been studying for 3 months? ¿Ha estado usted estudiando por 3 meses? Has he been studying for 3 months? ¿Ha estado él estudiando por 3 meses? Y aquí tenemos las preguntas con las respuestas de yes, no, ¿verdad? Que es nada más decir sí o no. Y dice así, have you been studying French for 3 months? ¿Ha estado usted estudiando francés por 3 meses? Yes, I have. Sí, sí lo he estado haciendo. O no, I haven't. No, no lo he hecho. Has she been studying French for 3 months? ¿Ha estado ella estudiando francés por 3 meses? Yes, she has. Sí, sí lo ha estado haciendo. O no, she hasn't. No, no lo ha estado haciendo. Have they been studying French for 3 months? ¿Han estado ellos estudiando por 3 meses? Yes, they have. Sí, sí lo han estado haciendo. O no, they haven't. No, no lo han estado haciendo. Y las últimas que tenemos son las WH questions o information questions. Recuerden que aquí sí contestamos con una oración completa. Entonces, vamos a iniciar con la WH word. En este caso tenemos where, que significa dónde. Have or has. Have con I, you, we, they y has con he, she, it. El sujeto, I, you, we, they, he, she, it. Been, el verbo con ing y el complemento, más el signo de pregunta. La segunda oración no tiene complemento, pero van a ver por qué. La primera dice, where have I been studying for 3 months? ¿Dónde ha estado ella estudiando por 3 meses? La segunda dice, where have you been studying? ¿Dónde ha estado estudiando usted? ¿Ven? Aquí no necesito tampoco el complemento. Where has he been studying French for 3 months? ¿Dónde ha estado él estudiando francés por 3 meses? Y aquí tenemos una pregunta y una respuesta. Dice, where have you been studying French? ¿Dónde ha estado él estudiando francés? Perdón, ¿dónde ha estado usted estudiando francés? I have been studying French in Canada for 3 months. Yo he estado estudiando francés en Canadá por 3 meses. Y hasta ahí llegaríamos con la parte de la explicación de este tema. ¿Preguntas al respecto de esto, verdad? Si no, para ya cerrar aquí, entonces detener la grabación. Yo, de mi parte, no, profe. ¿Nadie más? Yo tampoco, profe. Ok, perfecto. Vamos a detener la grabación para que no nos quede más larga de lo que tiene que quedar. Todavía queda bastantillo, ¿verdad?